Mi Gym en Casa, episodio 189. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos: pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código podcast en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! ¿Es lesivo empezar cada repetición de dominadas totalmente colgado? ¿Estresa demasiado la articulación del hombro hacerlo de esta manera? ¿Solo debemos quedarnos totalmente colgados cuando lo hacemos como un estiramiento? Si me estiro por completo con cada repetición, ¿sobrecargo más la musculatura de la cintura escapular? Bien, voy a intentar responder a estas preguntas, sobre todo a la cuestión de si es malo esto de hacer las dominadas estirando completamente, no los codos, sino los hombros, es decir, quedarnos totalmente colgados de la barra entre una repetición y otra. Hay cierta controversia en esto. Hace unos meses David, un calisténico de Valencia, que por cierto también estuvo ahí en el proyecto Tarzán, me hacía varias preguntas sobre este movimiento, ¿no? Bueno, sobre escápulas en general y sobre este movimiento en particular. Había leído por ahí que en otros blogs así de referencia decía que no habría que estirar por completo los hombros, había que colgarse por completo porque estresaba mucho y tal. Bueno, yo ahí estoy bastante en contra de esa postura. Creo, como ya me habéis escuchado más de una vez, que hay que buscar el rango del movimiento completo que nos ofrece cada ejercicio. Y este caso no es una excepción, sino que además pues es algo bastante que considero importante en este ejercicio. Bueno, pues hoy os voy a contar el porqué de cómo argumento, ¿no? esta opinión, por así decirlo. Al fin y al cabo no hay una verdad universal de nada y de dominadas en concreto tampoco, ¿no? De calistenia tampoco. Bien, bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, antes haceros un pequeño anuncio, bueno, no es demasiado importante, pero he colgado también los podcasts en YouTube. Simplemente vais a ver la imagen esta de la onda, no se ve nada, se ve la imagen del podcast y tal. ¿Por qué? Pues porque hay gente también que se mueve más en YouTube o lo deja puesto y tal, y para que encuentre también este podcast pues por esa vía, ¿vale? O sea, si lo escucháis en el móvil, en iVoox, en iTunes y tal, creo que es más cómodo porque puedes dejar el móvil con la pantalla apagada. En YouTube no te deja hacer eso en el móvil, pero bueno, a veces los que estáis en la oficina o que dejáis ahí en una pestaña abierto pues algo para ir escuchándolo, pues también puede ser una opción. Así que bueno, que lo sepáis. No sé si os puede resultar interesante, pero bueno, por si acaso, pues por aquí os lo cuento. Bien, entonces vamos a desgranar esta información de las dominadas, de si es bueno colgarnos por completo o no. Ya os digo, David, este chico que me comentó, había leído por ahí que es malo. De hecho, él notaba que sobrecargaba más la zona de la cintura escapular y del cuello y acababa teniendo molestias cuando lo hacía así, a pesar de tener un buen nivel en dominadas. Ya hablé de esto en el podcast y también hay un artículo que se llama Dominadas bien hechas. Si lo ponéis en Google, Dominadas bien hechas, suele salir ahí de los primeros. En este ejercicio ya explico la técnica completa del... No voy a explicarla por aquí porque ya la explico alguna vez y aparte se ve de forma más gráfica en el propio artículo, ¿vale? Con dibujillos y demás. Bueno, decía que había que colgarse por completo de la barra o donde te cuelgues, ¿vale? Podéis colgar de las anillas o la rama de un árbol, aunque es más complicado, pero bueno, de donde te cuelgues. Dejando que la elevación escapular ocurra. Es decir, me refiero a que esta última parte del movimiento
es pasiva. Yo me puedo colgar con las escápulas activas, es decir, codos estirados, pero las escápulas no las tengo relajadas por completo, y si las relajo por completo, los hombros se me suben a las orejas y eso es la elevación escapular, ¿vale? Bueno, los que lleváis tiempo escuchando el podcast ya sabéis estos términos de escapular, retracción, protracción y demás. Los que vaya haciendo alusión en el programa de hoy os lo voy explicando. Como os decía, esta elevación escapular ocurre simplemente al acercar los hombros a las orejas. Cuando nos encogemos de hombro, oye, ¿por dónde se va tal sitio? No sé, pues cuando haces así con los hombros, eso es elevación escapular, ¿vale? A quedarnos colgados de la barra. Y bueno, también cuando pasamos mucho tiempo delante del ordenador ahí sentados, tendemos a hacer también este gesto, ¿vale? No muy agresivo, pero un poquito y muchas horas, con lo cual también tendemos a hacer esto, ¿vale? Como veis, no tiene solo por qué ser entrenando, ¿vale? Bueno, si os interesan también estos diferentes movimientos de las escápulas, que para la salud del hombro creo que es fundamental, podéis echar un vistazo también al artículo Posición de las escápulas en los diferentes ejercicios de calistenia. Ahí lo tenéis, ¿vale? En las notas del episodio, todos estos artículos y tal, estas referencias, tenéis los enlaces y simplemente pues clicáis ahí y lo podéis ver. Bueno, ¿por qué es mejor empezar cada repe de dominadas totalmente colgado? Pues para aprovechar al máximo este movimiento y para hacerlo realmente funcional, ¿no? Decimos siempre lo de entrenamiento funcional, calistenia, tal. Bueno, funcional sí, pero si yo, imaginaos, ¿no? Me quedo colgado de una barra o de donde sea un objeto y estoy totalmente colgado de él. Si no soy capaz de empezar la repetición, si no gano esos primeros centímetros de deprimir la escápula, es decir, de pasar de estar totalmente colgado a un poco menos colgado, pues ¿dónde está la funcionalidad ahí, no? Bueno, pues no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido. Vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Para que lo veáis un poco de forma más gráfica y con un punto de vista mejor. Mira, ahora mismo estoy trabajando con progresiones de dominadas a un brazo, ¿vale? La repetición, he estado haciendo dominadas negativas a un brazo muy lenta, muy controlada. La repetición del ejercicio positivo, es decir, de estar totalmente estirado el brazo a subir la barbilla por encima de la barra, empieza totalmente colgado de ese brazo, ¿vale? No puedo tener la fuerza suficiente para subir cuando he hecho la depresión escapular, no estar colgado por completo, pero no seré capaz de hacer el movimiento. Es decir, yo puedo, si activo el hombro, lo tengo ya activo, empiezo ahí y subo, vale, sí hago una repe, pero yo realmente si me cuelgo de la barra, me quedo colgado y no soy capaz de pasar de elevación escapular a depresión escapular, es decir, activar el hombro, no soy capaz de hacer la repetición, ¿vale? Otro ejemplo. Hace varios años estuve haciendo el plan este que también he hablado una vez de él, también os dejo el enlace, para subir repeticiones en dominadas en 3 meses. Lo usé con un lastre de 20 kilos, ¿vale? A medida que el entrenamiento se iba haciendo más intenso, el hombro izquierdo, que es como mi punto débil, yo me lo medio saqué una vez escalando y bueno, pues si tengo problemas en el tren superior, me suelen salir por ahí, ¿vale? En el hombro. Es como el talón de Aquiles, perdón. Así que lo que hice, me empezaba a molestar. Así que lo que hice fue no colgarme por completo al hacer el ejercicio. Sí estiraba los codos, pero no hacía la elevación escapular al final. Es decir, no me quedaba totalmente colgado. El resultado, conseguí pasar de hacer 9 dominadas a 16 con un lastre de 20 kilos. Os dejo el vídeo en las notas del episodio, ¿vale? Es un vídeo, tendrá pues igual 7-8 años, antes de que empezara con esto del... Bueno, no, 5 o 6 años. Antes de que empezara con el blog y tal, pero lo tenía grabado y es curioso, ¿no? Para que veáis cómo no me quedaba totalmente colgado, ¿vale? Sí que estiraba los codos, pero no hacía lo otro. A ver, si esto hubiera sido una apuesta o algo oficial, habría sido totalmente válido, pero, me hubiera conseguido el estándar oficial, pero perdí la oportunidad de fortalecer también esos músculos de la cintura escapular que hacen que se active la escápula, ¿no? Entonces, mi opinión es aprovechar el movimiento en toda su extensión para fortalecer todas las estructuras posibles. Ya que entrenamos, vamos a hacerlo, a entrenar todos los músculos que podamos, ¿no? Todas las estructuras, tendones y demás que podamos. Esto minimizará el riesgo de lesión, no solo en el entrenamiento, sino también en nuestra vida diaria, ¿vale? Pero tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, si yo un día, yo qué sé, por poneros un ejemplo un poco tonto, me voy a caer y me agarro a un punto superior, entonces me estiro por completo,
Vale, entonces si yo he fortalecido ese rango de movimiento de extensión completa del hombro, no sé si es correcto, pero bueno, de elevación completa del hombro, no me lesionaré. Pero si yo justo, sí, soy muy fuerte, hago dominadas con peso, con lastre, pero ese último rango no le tengo, el día que lo meta, a lo mejor me saco el hombro, ¿vale? Lo vemos un poco por dónde van los tiros. Bueno, ¿y esto puede ser problemático? Desde luego que sí, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien. Si ya te metes bastante caña en dominadas y siempre las has hecho sin colgarte del todo de la barra y metes ese mismo volumen haciendo el rango de movimiento completo, tendrás problemas. Es lógico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las estructuras, músculos, tendones, ligamentos, fascias, todo lo que tenemos por ahí dentro de la piel, no estaban siendo entrenadas y las vas a pasar de 0 a 100 de golpe. Es decir, yo hacía, 50 dominadas. Vale, pero no metías el último rango de movimiento, con lo cual si el primer es ahora escuchas esto y se te ocurre la genial idea de meter en la siguiente sesión también 50 dominadas metiendo el rango de movimiento completo, vas a tener problemas. Estás pasando de 0 a 100 de golpe, ¿vale? Puedes empezar metiendo trabajo de movilidad escapular en el calentamiento, sobre todo para aprender a mover ese rango, que muchas veces no tenemos ni ese rango de movimiento, ¿sabes? Somos como acartonados ahí, no sabemos ni siquiera tener esa sensación de movimiento, ¿no? No la hemos aprendido. Entonces puedes meter en el calentamiento, alguna serie completa en el calentamiento y luego lo metes en la primera serie y vas poco a poco intentando meter el mismo entrenamiento, volumen de entrenamiento e intensidad también en ese rango de movimiento completo, pero sin prisa, porque si no, ahí sí que os va a dar problemas. O sea, el problema no es que el movimiento es lesivo, no, es lesivo si nos pasamos, ¿vale?, de vueltas haciéndolo, y sobre todo si estamos muy fuertes en el resto de rango de movimiento y en ese no. Vamos a ver otro ejemplo. Volviendo al de dominadas a un brazo. Si no tienes fuerza suficiente y bajas de golpe, te puedes sacar el hombro en los últimos centímetros del movimiento. ¿Eso significa que no es seguro? No, eso significa que aún no estamos preparados para ese nivel. Como dije antes, ese mismo ejercicio en positivo empieza totalmente colgado. Sabéis que, bueno, yo estuve siguiendo una programación de Gymnastic Bodies y tal, y bueno, aprendí bastante y tal, estuve por ahí metido en su foro interno que tienen, y había uno que decía, no sé si era un entrenador de estos de allí o así, bueno, no sé cómo era la anécdota en concreto, pero, o sea, no sé quién la decía en concreto, pero era que gente que había empezado a trabajar la dominada un brazo con negativas, empezaba a aguantar y cuando perdía fuerza se soltaba de golpe y ¡paca!, se soltaban se sacaban el hombro. Entonces, primero siempre hacerlo de forma controlada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo estaba haciendo ahora dominadas negativas y de unos 10 segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio cuando estás casi a punto de estar colgado por completo, ¿qué pasa? Porque ya no tienes fuerza y sueltas. Entonces, en ese caso habría que saltar de la barra en vez de hacer placa, ¿vale? Que nos pega el tirón en el hombro y mucho menos con un brazo solo, ¿vale? Que es algo bastante lesivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es malo este movimiento? No, pero si no lo trabajamos ese pequeño rango de forma progresiva, como os decía antes, y con cabeza y con seguridad, pues nos puede dar problemas. Pero el problema no es el movimiento en sí. Lo de alcanzar este rango de movimiento, dejarnos colgar por completo, hay que hacerlo de forma controlada. Como os decía antes, aunque hagáis dominadas negativas, como es el caso de algunos de vosotros que estáis empezando a vislumbrar el movimiento de la dominada, a verlo ahí ya factible, tenemos que hacerlo controlado, ¿vale? Sobre todo, ¿qué pasa? Que el movimiento en el que el hombro, que está en una situación quizá más comprometida, son estos últimos centímetros de extensión. Si lo hacemos a lo loco, es decir, imagínate que de la mitad, tener los codos a 90 grados, ya nos dejamos colgar, ¡placa! La leche que nos llevamos en el hombro es importante, con lo cual si no tenemos la estructura preparada puede ser problemático, pero ¿qué tenemos que hacerlo? De forma controlada, ¿vale? Ahí, poco a poco, y llegar hasta el final de forma controlada. Bien, continuamos. Bueno, y ya para terminar, algo que es bastante importante. Lo que dices es total y absolutamente cierto. Nada de lo que digo, de lo que escuchéis aquí en el podcast, ni que escribo en la página, es total y absolutamente cierto. Pero después de muchos años en esto, probando, fallando y aprendiendo, tengo bastante claro que debemos aprovechar todas las posibilidades de movimiento que nos dan los ejercicios. Y en este caso particular, de las dominadas no es una excepción, ¿vale? Esta forma de pensar en cuanto a la ejecución de las dominadas no es solo mía. Gente muy potente en el mundillo de la calistenia, como Ido Portal, Artem Morozov, los chicos de Cali Move, estos son más así de Instagram y tal, también las hacen de esta manera, ¿vale? Pienso que la clave para evitar molestias, aparte de una buena planificación y una buena técnica, es hacer también un trabajo
de ejercicios correctivos, ¿vale? Sobre todo cuando vamos cogiendo nivel. En el caso de las dominadas, en este caso me quedaría con ejercicios que trabajan la retracción y la depresión escapular, como el remo bisagra. Retracción es junto paletillas, depresión es lo contrario de encogerse de hombro, ¿vale? Bajar los hombros para abajo, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos este movimiento? Pues simplemente fijaos qué fácil. Nos colgamos de la barra, nos dejamos colgar por completo y subimos los hombros sin doblar los codos, ¿vale? Entonces vamos a hacer de tener los hombros en las orejas, es decir, perdón, me he equivocado, bajando los hombros, con los hombros cerca de las orejas, colgado de la barra, totalmente relajado, subo y lo que hago es alejar los hombros de las orejas, ¿vale? Eso es un trabajo específico de depresión escapular y lo deberíamos complementar con trabajo de retracción, en este caso remo bisagra. Estos ejercicios complementarios a las dominadas que van a hacer, pues van a remar muy en favor de tener una buena salud de hombro, aunque metéis caña en dominadas, los tenéis en el programa de calistenia básico, que no ha salido oficialmente, pero ya podéis acceder a él. Bien, después de esta noticia aquí, que no me esperaba casi ni yo, que lo tengo ya preparado, deciros eso, que el problema es del entrenamiento en sí o de hacerlos tirar. No, vamos a fortalecer todo el rango de movimiento completo, pero sobre todo cuando cogemos cierto nivel necesitamos hacer un trabajo de correctivo, no por corregir el entrenamiento en sí, que igual también, ¿no? Si nos metemos mucha caña, mucho lastre y tal, por supuesto que hay que hacer un ejercicio correctivo, pero solemos tener pues las pequeñas molestias, lo que os digo siempre, lo típico que nos manda el fisio, al típico problema recurrente que tenemos o que solemos tener la mayoría de nosotros, y también no solo eso, sino en nuestra postura del día a día, al pasar mucho tiempo delante del ordenador, mirando el móvil, protraídos, es decir, como sacando chepa, elevando la escápula. Tenemos que hacer ese trabajo correctivo para deshacer estos movimientos, ¿vale? Que vamos cogiendo estos movimientos malos. Las dominadas favorecen es un rotador interno del hombro, ¿vale? Favorecen esta protracción, este sacar chepa, no del todo, ¿vale? Porque también trabajan la espalda y nos ayudan, pero sí que tiende un poco a este movimiento, a esta protracción y a esta elevación escapular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de hacer dominadas? No, es un ejercicio genial para fortalecer la espalda, para fortalecer los brazos. Lo que tenemos que hacer es meter un trabajo complementario de ejercicios correctivo, postural, llamarlo como queráis, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería el remo bisagra, que lo tenéis ahí ya os digo, en este programa intermedio, y que ya trabaja las dominadas, y esta depresión escapular, ¿vale? También lo vais a tener, no, todavía no lo vais a tener, así que no digo nada. Bueno, y ya para terminar, al igual que con como hablamos hace poco, ¿vale? Las flexiones en el episodio 150 y la protracción escapular, decir, no hay que hacerlas porque sí, porque no. Bueno, vamos a hacer el rango de movimiento completo y luego, si en nuestro día a día nuestra postura es muy con los hombros echados hacia adelante, vamos a corregir eso, pero vamos a aprovechar toda la amiga que tienen los ejercicios, ¿no? Ya os digo, soy partidario de sacar el máximo partido al ejercicio, fortaleciendo todo el rango de movimiento. Pero también incluir ejercicios correctivos que nos ayudarán no solo a minimizar el riesgo de lesión, sino también a corregir nuestra postura en el día a día. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, comentarios y me gusta en iVoox. Gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio y gracias por echar un vistazo y apuntaros a esos programas de calistenia. En este caso de dominadas, si os interesa, el intermedio, si todavía no estáis en ese nivel, el básico. Y nada más, calisténicos, muchas gracias por estar ahí. Ser responsable para ser feliz.